Bienvenidos. Este video es para las personas que están teniendo el tránsito de Saturno por su casa 1 o por su ascendente, ¿sí? Acá les voy a brindar información que les va a ser de ayuda, que los va a ayudar a encontrarse, comprenderse, comprender lo que está pasando energéticamente, porque acá hay todo un proceso que está sujeto a la muerte del ego, que ya pasó en la casa, cuando Saturno transitó por la casa 12, ¿no? Donde hubo una fuerte muerte del ego y ahora hay un renacimiento, ¿no? Hay una identidad que está queriendo emerger y nacer, el ascendente, la casa 1, pero todavía no se sabe bien quién es la persona, o esa identidad está como en un proceso sin forma, se tiene que descubrir a medida que Saturno va transitando del ascendente por toda la casa 1, y esto puede tardar 3 años. Entonces es un tiempo donde vamos a estar exigidos constantemente. Es como sentir que tenemos una roca en la espalda que nos va cada vez pesando más y haciendo la vida en la tierra más pesada. De hecho, yo tuve que dejar de practicar Ashtanga Yoga porque mi cuerpo literalmente no me daba. Ashtanga Yoga es una práctica que requiere de mucha resistencia física, y en el 2023, que cuando ingresó Saturno en mi ascendente, empecé, tuve que dejar esta práctica porque realmente el nivel de exigencia no me permitía, mi cuerpo no me respondía ya de la misma manera que todos los años anteriores, ¿no? Ese era el 7º año que yo practicaba Ashtanga Yoga, pero en realidad esto no es un castigo ni nada, ¿no? O sea, a lo que voy yo con este video es poder brindarles información para que ustedes se ayuden a sí mismos. Por ejemplo, en ese momento yo tuve un momento de resistencia, de no querer dejar la práctica de Ashtanga y de seguir, y me forzaba, ¿no? Que Saturno tiene esto, nos pide esfuerzo, constancia, perseverancia, porque yo sabía que además que tenía el tránsito de Saturno por ascendente y la casa 1 y que me estaba afectando el cuerpo físico, y yo decía, no voy a dejar, voy a seguir a pesar. Pero, ¿qué pasa? Que el tránsito, parte de lo que tiene que hacer el tránsito, que es que volvamos a conectar con una nueva identidad para que pueda emerger más la esencia, era de que yo tenía que dejar esa práctica de yoga, porque en realidad luego descubrí que hay otros estilos de yoga que yo estoy implementando en mi vida en base a soltar esa práctica. Y quizás esto lo descubrí en contacto conmigo, ¿no? En esos momentos saturninos, porque Saturno te aísla, Saturno está en la confusión por momentos que te agarra con ese tránsito en la casa 1, o como la sensación de melancolía, de soledad, de que nadie te entiende por lo que estás pasando, que necesitas aislarte y retraerte como para poder escucharte. Y fue ahí que yo pude tomar esa decisión y acompañar a mi cuerpo. A ver, aparte de entender el contexto, una mujer de 40 años, en un momento donde me estaba separando, o sea, uno tiene que tener en cuenta todo el contexto de la vida para apoyarse en uno mismo con el tránsito, ¿sí? Entonces, estaba en un momento de estrés, estaba en un momento muy vulnerable, donde requería que yo me cuide de una manera más amorosa. Y quizás la Ashtanga Yoga no estaba siendo amoroso para conmigo y para mi cuerpo ya. Entonces, por eso lo solté y inicié nuevas formas de darle amor a mi cuerpo y conectar con mi cuerpo, ¿sí? Y esto hizo que deje de rigidizarme ante la idea de que tenía que seguir con esa práctica, o que mi profesora de yoga me decía, tenés que seguir igual, porque todos pasamos por estas crisis, donde no sabemos, y toda la sociedad, todo el esfuerzo, seguí, esforzate. Y a veces no se trata de esforzarse más, a veces se trata de responsabilizarme por lo que me está pasando y tomar una decisión en congruencia desde mi autoridad interna, que de esto nos habla Saturno también, ¿no? O sea, ¿a quién le estás dando la autoridad de tu vida para que tome elecciones por vos? Esto es algo fundamental que vamos a tener que ver en un tránsito de Saturno por la casa 1. Y muchas veces se trata de sacarle esa autoridad que le dimos a alguna persona para reclamarla y volver a asumir nuestra propia responsabilidad y nuestra propia autoridad, y empezar a tomar decisiones alineadas con quien nosotros estamos siendo en ese momento de nuestra vida. Recuerden que como Saturno toca el ascendente y pasa a la casa 1, y todavía no sabemos bien quiénes somos y la identidad está como sujeta a un cambio, ¿no? A un renacimiento,
hay un cierto bagaje de la casa 12. Entonces está como la identidad vieja con la identidad nueva y se mezclan en algún punto, porque lo viejo siempre puja para que vos vuelvas al mismo lugar. Entonces acá hay que ser consciente de esto, de que está esta puja y de que si yo quiero evolucionar y quiero crecer y quiero aprender, tengo que flexibilizarme y dejar que emerja la nueva identidad y soltar todo lo viejo, todo lo que ya con lo que no me identifico y con lo que no me representa hasta ese momento de mi vida. Les quiero leer parte de un libro de Erin Sullivan. Es un libro, yo no terminé de leerlo todavía, pero la verdad que lo poco que leí es impresionante. Habla sobre Saturno. Y les quiero leer la parte que habla sobre Saturno de tránsito en la casa 1. Él le llama a Saturno por el ascendente, tocando el ascendente, la lucha en el umbral. Les leo, escuchen. Les voy a... Sí, acá. Acá primero hay un párrafo de Joseph Campbell que dice así. Allí encuentra la presencia de una sombra que guarda el paso. El héroe puede derrotar o conciliar esta fuerza y entrar vivo al reino de la oscuridad. Batalla con el hermano, batalla con el dragón, ofrenda, encantamiento. O puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte. Desmembramiento, crucifixión. Detrás del umbral, después, el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares y sin embargo extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente. Pruebas, otras le dan ayuda mágica, ayudantes. Este texto es de Joseph Campbell. Bueno, representa muy bien toda la energía de Saturno y lo que vivimos cuando Saturno está transitando por la casa 1. Ahora les leo lo que dice Erin. El descenso de Saturno sobre el ascendente y en la casa 1 puede ser uno de los momentos más devastadores en la vida de una persona. A menudo uno siente como si todos los disfraces se hubieran roto y estuviera abandonado a sus propios recursos, con apenas los fragmentos de un ego y un perfil en bruto de lo que anteriormente fue una persona válida y presentable. Por supuesto, el oponente mencionado que puede acabar con el sí mismo es la sombra. Esa sombra, no obstante, puede ser tan fácilmente proyectada hacia el exterior como aparecer como una persona real que se cruza en nuestro camino. El mundo en el que el héroe penetra es extrañamente íntimo, debido a que es conocido para el inconsciente, pero registrado por la conciencia solo como un mundo vago y sombrío. Esto voy intercalando. Ustedes tienen que identificar sobre este tránsito que no va a ser algo fijo. Puede ser que por momentos sea una persona, pero que por momentos ustedes estén batallando con su propia sombra y que sea su propia sombra la que se niega a morir para que emerja la nueva identidad. Y a veces es literalmente, como dice Joseph Campbell, ¿no? Estas pruebas que tenemos, que ¿para qué son las pruebas? ¿Qué pasa cuando vos pasás una prueba? Creces, ¿sí? Aprendés. Entonces es para aprender y es para madurar. Eso, Saturno nos ayuda a madurar, a crecer. O sea, después de este tránsito no vamos a volver a ser nunca más la persona que fuimos, ¿sí? Y vamos a tener un grado de maduración que ya me contarán después. El asunto es que puede ser que una persona sea que haga el dragón o sea el villano, ¿sí? Que externamente venga esta energía que hace que vos requieras que uses tu Saturno y pongas límites a la persona o a la experiencia, ¿sí? Atenti con esto. Esto tiene muchas formas de manifestación. Sigo. El individuo que atraviesa esta importante fase estará en un estado muy vulnerable. El ego es inestable y la identidad está totalmente cuestionada. El proceso de disolución que ha tenido lugar en la casa 12 queda al descubierto cuando Saturno entra en la casa 1. Este momento difícil no deja de tener sus características redentoras, al igual que se concede el mismo tiempo a los aspectos positivos del tránsito, los ayudantes. Estos ayudantes pueden ser de cualquier tipo.
un terapeuta, un amigo o incluso un acontecimiento que señala nuevos símbolos con los cuales identificarse. El brusco desgarramiento de las falsas apariencias también puede romper valiosos mecanismos de protección que uno había generado cuidadosamente. Por ello es importante no intentar dar muerte al dragón sin ayuda. A veces hay ayudas que uno arrastra del tránsito de Saturno en el hemisferio superior y otras veces aparecen durante el descenso en el hemisferio inferior. Uno podría tener que obtener una ayuda durante el tránsito sobre el ascendente si aún no la lleva consigo. Bueno, esto yo lo súper veo para atrás en mi vida y como que durante ese tránsito de Saturno yo me había posicionado muy en yo puedo sola, yo voy a poder con todo, yo estaba viviendo una experiencia personal donde literalmente lo estaba viviendo y enfrentando sola, no le contaba a nadie de nada de esto y llegó un momento en el 2025, o sea que hacía ya casi 2 años que Saturno estaba haciendo todo este pasaje de mi casa 12 al ascendente hasta que se quedó y pasó el ascendente. Es que conté a miembros de mi familia algo que estaba pasando y también busqué ayuda en una persona para que me asesore. Porque hay algo con Saturno que dependiendo el resto de nuestro mapa natal nos puede hacer cargar con cierta culpa. En ese momento a mí me preocupaba mucho actuar bien, quiere decir ser justa. Me preocupaba mucho, en ese momento tenía la idea de que eso que estaba viviendo era parte de un karma que yo estaba saldando. Que digo, está bien, era así, pero en realidad no estaba haciendo nada o no me estaba responsabilizando por esa experiencia y tomando acción, porque por más que yo esté saldando un karma, yo no puedo quedarme sentada y dejar que el karma pase, ¿no? Y que sea lo que tenga que ser. No, a ver, yo tengo una responsabilidad en esto que está sucediendo, ya sea por karma o por lo que estoy haciendo ahora, pero digo, el asumir la responsabilidad de cualquier experiencia que nos esté pasando es vital y sobre todo en un tránsito de Saturno en la casa 1. Esto de que pueden sentir como que no conectan con ninguna persona porque les parece que necesitan conectar con personas auténticas, con personas que estén conectadas con su verdad, con personas que no se mientan a sí mismas, ¿no? Esto va a ser muy, muy importante. Es un momento donde, como la identidad está tan vulnerable, como dice el autor, ¿no? Uno no sabe bien quién es y está como en un periodo de renacimiento, pero también esto lleva como a una confusión y depende de lo que esté pasando. ¿Qué pasa? La vulnerabilidad es tal que estás todo el tiempo como al borde de un ataque emocional o del llanto, ¿no? O de sentirte quizás. Vos me decís, no, pero yo no estoy al borde del llanto, pero la vulnerabilidad quizás no es tan palpable o no es expresiva con lágrimas, pero vos te sentís vulnerable al entrar en contacto con un otro, en un ambiente, en un círculo, en un vínculo, porque hay cierta inseguridad dentro tuyo todavía con quien vos sos, que cuando vos te intercambiás con un otro, se activa esa vulnerabilidad. Y vulnerabilidad implica tener un grado de intimidad con los demás, ¿no? Pero para poder tener intimidad con alguien, yo primero tengo que conocerme a mí. Entonces, esto es complejo. Puede traer como mucha confusión en los vínculos, en las dinámicas vinculares, y hay que tener mucho cuidado de no caer en codependencia o en dinámicas tóxicas, ¿no? Y ver si a veces no estamos buscando refugio en el mismo dragón que nos está queriendo atacar. Súper importante.
El tránsito de Saturno sobre el ascendente pone los cimientos de la fase que termina con la entrada en el laberinto figurativo del IC. El IC es el bajo cielo, la casa 4. Cuanto más disonancia exista entre la persona y el sí mismo, más drásticas serán las medidas que el inconsciente empleará para combatir la vieja imagen del yo que no ha de sobrevivir al viaje de su antigua forma. Bueno, esto es un poco lo que les contaba recién, ¿sí? Él lo dice mejor que yo. Dado que la lucha en el umbral que tiene lugar en esta etapa del tránsito es un descenso al hemisferio personal e inconsciente del horóscopo, a menudo suele oponerse una gran resistencia. Los anteriores 14 años con Saturno encima del horizonte han transcurrido desarrollando habilidades mundanas, pero ahora la necesidad más perentoria es la de desarrollar una mayor fortaleza basada en los valores internos más que en los criterios externos. La transición es agotadora y muchas veces la gente se queja de estar exhausta durante este primer estadio de la renovación. El inconsciente exige la misma cantidad de tiempo y el sueño parece ser más necesario de lo normal durante el descenso de Saturno. Tras esta necesidad de dormir están los sueños. No es infrecuente que los afectados por el tránsito sueñen con la muerte, ni tampoco con figuras oscuras y sombrías. También suele ocurrir que los personajes del sueño a menudo hagan señas o inventen a ir a un destino desconocido, o lo ayudan a cruzar un río, un abismo o descender a través de un sendero. Bueno, wow, sí, esto a mí me ha pasado, lo que cuenta el autor, tener este tipo de sueños. Y esto también de necesitar dormir más, de tener un cansancio que no se te va, es como dormís, pero a la vez es como que no dormís, no descansás bien, y se siente esta pesadez energética en el cuerpo, y literalmente, bueno, yo que tengo mucha energía neptuniana, además, ya de por sí yo necesito dormir más de lo normal, y con este tránsito muchísimo más, ¿no? O como tener sueño de manera constante. Hay un cansancio, ¿no? Como que porque inconscientemente es este proceso que está sucediendo. Sigo. El héroe moderno perderá contacto con su vieja identidad e intentará forzar los cambios dentro de sí o en su entorno al efecto de enfrentarse con las pérdidas. El miedo a la oscuridad que los viejos textos consideran inevitable parece además posible. A menudo el viajero busca ayudas en forma de maestros, un analista o un amigo que pueda proporcionar apoyo durante esta etapa de reestructuración. Con igual frecuencia aparecen espontáneamente esos ayudantes y pueden hacerlo de formas variadas. Uno no tiene sino que reconocerlos. Sí, quiero decir algo con esto, porque anteriormente yo dije que busqué ayuda, pero en realidad yo no fui a buscar la ayuda. A mí la ayuda me vino a través de otra persona, pero yo no estaba buscando una ayuda específicamente para ese tema o ese problema o con ese dragón que yo estaba batallando. Yo había contratado a una terapeuta para que me ayude con algo y a través de esa terapeuta que me di cuenta de otra cosa y ella me contactó con esta otra persona. Entonces estos son los ayudantes que nos envía el universo, ¿no? Nuestro propio inconsciente, para poder mover las piezas de este juego de ajedrez y poder como ayudarnos a nosotros mismos. Este es un momento de gran despojo absoluto, o sea, es como durante este tránsito es como estar desnuda frente a tu entorno y la vida, ¿no? Como un despojo total de incluso puede ser que te sientas que no tenés recursos, ¿no? O como que sentís que hay cierta escasez de recursos internos, aunque vos sabés que tenés un montón de dones y recursos, pero que sientas que no los podés llevar a cabo o que sientas que no lo podés materializar o usar, ¿no? Pero hay como cierta carencia que se activa interna por este desmembramiento de la identidad que uno tiene que sostener, justamente Saturno, ¿no? Uno tiene que sostenerse ahí para que pueda emerger la nueva identidad, porque si no el miedo a esa oscuridad que es propia a veces puede ser tan grande que hace que tomemos algún manotazo de ahogado y queramos salir por la tangente y como buscar una persona, una situación, una experiencia
sobre todo persona, que me salve, ¿sí? O un papá, que puede representar la figura de Saturno, una figura de autoridad, alguien que me rescate. Hay que tener mucho cuidado con esto en esta etapa o durante este tránsito, ¿no? Porque si sé que estoy en un proceso de reestructuración, maduración y de renacimiento de mi identidad, tengo que sostenerme en ese proceso de oscuridad conmigo misma para poder después renacer conscientemente y encontrarme, ¿no? Encontrarme con la nueva identidad, contactar con esa esencia mía que quiere emerger. Está bien buscar apoyo, ¿no? Como dice yo, terapeuta, una persona, puedes buscar apoyo en mí si querés, como terapeuta, astróloga, etcétera, o un amigo, lo que sea. Está bien eso, pero con mucho cuidado de no apoyarse en el otro como un bastón, ¿no? Emocional, económico, etcétera. Sigo. Como se ha dicho, la lucha con el dragón se ubica entre la sombra y el sí mismo, pero no es infrecuente que los ayudantes sean llamados para prestar ayuda en alguna confrontación con la sociedad, porque puede ser que esta lucha, ¿no?, entre la sombra y el sí mismo se manifieste en el afuera. Entonces, específicamente yo tenga en la sociedad alguna lucha o algún proceso legal con alguien, porque Saturno tiene que ver con esto también, sí, con la ley. La confusión en cuanto a quienes somos de verdad puede dejarnos inermes ante las proyecciones de los demás. Esto da como resultado que también seamos vulnerables al rechazo o incluso al ataque de los demás. Dicho en términos sencillos, el sentido de esa clase de acontecimientos, si ocurren, es indicar al individuo que existe una disociación entre quién es y quién parece ser. Esto es muy interesante también lo que dice el autor, ¿no? Porque si yo estoy vulnerable y siento que el afuera me rechaza o me ataca, ¿no? Eso me está mostrando que en algún punto yo me estoy yo me estoy atacando a mí misma y yo me estoy rechazando a mí misma. ¿A qué? A esa identidad que quiere emerger de mí. Entonces mi sombra me está tomando para que yo me quede fija ahí y no renazca, ¿sí? Yo lo explico de otra forma para quienes entienden mi lenguaje, que es diferente a este maravilloso autor. Bueno, en la Odisea encontramos un interesante juego de palabras acerca de esta carencia de identidad. Ulises era un héroe con un ego fuerte cuyos epítetos fueron, entre otros, astuto, espabilado y brillante. Este no era un hombre que soltara lastre fácilmente. En su regreso a Ítaca desde Troya, una de sus pruebas fue encontrar y matar al cíclope, Polifemo, hijo de Poseidón. Mientras Ulises se emborrachaba a Polifemo, este le preguntó su nombre, porque quería saber a quién tenía que agradecer el vino y ofrecerle de paso un regalo. Ulises, que no era tonto, le dijo: «Mi nombre es nadie. Mi madre, mi padre, mis hermanos y mis amigos, todo el mundo me llama Nadie». Una vez Ulises cumplió la tarea de cegar a Polifemo y se alejó de la bahía con su nave, Polifemo gritó pidiendo ayuda a los cíclopes cercanos a él. Ellos le preguntaron quién le había hecho daño, a lo que él respondió: nadie. Naturalmente, los cíclopes asumieron que nadie le había hecho daño y que la ayuda, por tanto, debería llegar de alguna fuente divina. El ego de Ulises le superó cuando su orgullo le insistió en que debía atribuirse el mérito de cegar al cíclope. En esta situación, la híbris de Ulises es afirmar que en realidad él tiene una identidad. Al abandonar al cíclope, Ulises afirma su identidad como héroe. Ulises encoleriza a Poseidón, padre de Polifemo, que desde ese momento va por él el resto de su viaje. El héroe en transición, en la umbralidad, es un individuo sin identidad, sin apego al ego y a la antigua gloria. Es un nadie, una no persona. Así, la mentira de Ulises es realmente una verdad y la verdad una mentira. Por lo que cuando dice que él es nadie, tanto él como nosotros creemos que está mintiendo. Pero cuando él dice soy,
Ulises, hijo de Leartes, que vive en Ítaca, según las reglas del viaje, miente porque él no es en absoluto esa persona. Su viaje es el de un nadie, por lo cual hay implícito un cierto peligro si nos adherimos a una imagen de nuestra vieja identidad mientras estamos pasando por una transformación importante. Esto era lo que les comentaba anteriormente con lo que me pasó con la práctica de yoga, con lo que me pasa actualmente y que me viene pasando, ¿no? Como esta desconstrucción de mi identidad, donde fue cambiando un montón las cosas que quiero hacer. Estoy en un proceso, ¿no? Estoy teniendo este tránsito por la casa 1, entonces hay muchas cosas que ya no funcionan para mí como yo las venía haciendo. Hay temas que ya no quiero hablar, que no quiero abordarlos de esa forma. Quiero comunicarlo de una manera diferente. Quizás todavía no sé bien del todo cómo es, pero bueno, confío en mi guía interna e intento no identificarme con la identidad egoica que me dice, no, pero Jessica, vos tenés que hacer esto porque vos haces esto y vos en tu canal de YouTube hablas de esto, ¿no? Y esta que es la sombra, ¿no? Es a lo que uno tiene que estar muy, muy atento para poder desidentificarse con esa vieja identidad y soltarla, ¿no? Este no es un proceso tan simple. A ver, acá el autor creo que cuenta un ejemplo. Una de mis clientas con ascendente Escorpio y el Saturno natal en casa 11 de la ética tenía Saturno estacionario retrógrado sobre el ascendente y a punto de volver a entrar en la casa 12 al efecto de revisar su viejo yo. Era una persona extrovertida con una carrera exitosa en el campo de las relaciones públicas. Pero con Saturno transitando encima de su ascendente, su inconsciente le pedía desarrollar una parte de sí misma que había quedado estancada durante el periodo de 14 años en que Saturno había recorrido el hemisferio superior. Había crecido enormemente en proyección social mientras Saturno se mantuvo en el cuadrante de la llamada a la aventura, el cuadrante del medio cielo, que es lo más alto. Y se había convertido en una persona influyente debido a su capacidad de ayudar a otros y de tomar decisiones que afectaban a grandes grupos de personas. Se había convertido en una líder. Cuando Saturno se adentró en su casa 12, empezó a quejarse de sentimientos de disociación respecto de sí misma. Y un gran número de cosas en su vida empezaron a sonar falsas. Estaba atrapada en un matrimonio infeliz, aunque era reacia a admitirlo debido a la responsabilidad que suponían sus hijos en edad adolescente. Al efecto de escapar del pánico y el miedo, se convirtió en una adicta al trabajo y le salió bien, pues la alejaba del hogar y de sus responsabilidades familiares. No cambió una sola de sus pautas de comportamiento, pero cada vez más se sentía una farsante. En apariencia seguía dando conferencias, dirigiendo grupos y llevando a la familia bastante bien, pero bajo la superficie iban creciendo sentimientos de miedo y de fatalidad. Llegó a padecer ansiedad crónica y aunque intelectualmente era totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo, era incapaz de decidirse a anular cualquiera de sus compromisos. Se crearon así dos situaciones, una interna y otra exterior. Esto es muy propio de este tránsito. En una reunión muy importante de un consejo de administración, ella fue personalmente atacada a cuenta de un tema relativo a sus lealtades. Las posiciones se enconaron tanto que llevaron a un callejón sin salida. Aunque mi cliente poseía un elevado nivel de ética y ni se le pasó por la cabeza que su lealtad estuviera en cuestión, la reunión se convirtió en un símbolo de algo mucho más importante. La reunión con el consejo de administración de su inconsciente. Regresó de dicha confrontación totalmente desanimada, desilusionada y entristecida por la situación del mundo. La segunda situación tuvo su origen en su interior. En el transcurso de varios días soñó lo siguiente. Estoy alejándome de un malecón y la playa que hay detrás de mí representa un paisaje de Coney Island, un parque de atracciones. Los fuegos artificiales explotan por doquier, la música retumba y las risas de la gente pueden oírse a la lejanía. A medida que me alejo más, el ruido va disminuyendo, hasta que al final se queda en silencio, aunque todavía puede ver la feria a mis espaldas. Al final del malecón está muy oscuro y no puedo ver dónde acaba.
De pronto me doy cuenta que hay unas estructuras parecidas a unos pedestales. Puedo contar 7 de ellas, hasta que al final las distingo como sarcófagos. No estoy asustada, sino más bien maravillada. Me acerco en silencio a la primera. Sobre el pedestal yace una persona momificada como el hombre del pantano. La cavidad entre el esternón y la pelvis está completamente abierta y el agua fluye como un río desde el primer momento de esta visión. Me dirijo a los otros sarcófagos y veo la misma cosa. No llego al final del melocón al terminar el sueño. Bueno, esto es un sueño muy significativo, ¿no? Además, 7, que es el 7 es un número sumamente espiritual, de conexión divina, ¿no? 7 días de la semana, los 7 rayos de los 7 arcángeles, los 7 rayos del arco iris, los 7 días que Dios creó el mundo. Y bueno, vamos a ver qué dice el autor, ¿no? Pero también la cavidad entre el esternón y la pelvis, que está completamente, y el agua que fluye como un río, ¿no? Como si su inconsciente le estuviera diciendo que necesita liberarse y que necesita dejar fluir sus emociones y que necesita conectar con su deseo, ¿no? Y dejar de retener o de resistirse ante su propio deseo. A ver. Yo no estaba sorprendida, sino muy excitada al saber que ella había tenido ese sueño en el momento de agenciarse una especie de identidad mayor. Claramente, el inconsciente le estaba diciendo que la fiesta se había terminado y que era el momento de examinar esa persona muerta, calcificada y momificada. El sueño sugería que ella, o al menos parte de ella, estaba muerta, pero con la promesa de regeneración en su interior. Su alejamiento del carnaval adentrándose a lo desconocido. El mar, el inconsciente, hacia unas figuras que llevaban muertas mucho tiempo, pero que en cuyo plexo solar fluían las aguas de la vida, reflejó su experiencia de despertar. Claro, sí, total. Por eso los sueños aquí son muy, muy importantes, ¿sí? Son muy significativos. Y pueden enviarnos grandes mensajes, ¿no? Acá literalmente era como, a ver, tenés que aceptar que hay partes tuyas que están muriendo o hay algo en tu vida que tiene que morir, ¿no? Porque que muera la identidad, ¿qué significa? Que voy a tener que dejar de sostener al personaje y de ese personaje se benefician muchísimas personas normalmente. Entonces acá entra la dificultad, porque entra el ego y empieza a decirnos, ay no, pero si haces esto no te van a querer, ay si hago esto me voy a tener que separar, ay si hago esto voy a dejar de ser una buena mamá o una buena amiga, ay ya no me van a querer, y así el ego nos vuelve loca. Pero el tema es que acá se trata de lo que vos querés y de tu identidad, de tu esencia y de lo que vos viniste a hacer a esta vida. Entonces es muy importante estar muy atenta en este tránsito, porque sobre todo quien vos descubras que sos durante este tránsito, luego va a aperturar todo lo que Saturno va a hacer durante los próximos 30 años, porque Saturno tarda 30 años en dar la vuelta a la rueda mandálica. Entonces, por eso es muy, muy importante. El ataque proveniente del exterior en forma de discrepancia política y los sentimientos de disociación respecto de sí misma están totalmente relacionados. Claro, porque el ataque que le viene de afuera tiene que ver con algo, con un proceso que ella estaba viviendo adentro. ¿Lo pueden ver a esto? La atacante sintió inconscientemente la falsedad de mi cliente y la interpretó en la única forma posible, creyendo que mi clienta estaba fingiendo y que tenía un as en la manga que no enseñaba. En ese sentido, esto era cierto. En cierta manera, ella estaba simulando en cuanto que estaba encerrada en una persona de la que quería desprenderse, pero que no había tenido en aquel momento la capacidad ni la ocasión de hacerlo. La mujer que la atacó fue una representación perfecta de una figura exteriorizada de su sombra, incluso en su apariencia física. La atacante, su sombra exteriorizada, proporcionó a mi cliente la oportunidad de evaluar su ética y creencias. Su Saturno natal está en la casa 9 y Saturno formaba una conjunción por tránsito con el ascendente. Y cumplió, por tanto, la finalidad de ayudante dudoso. Claro, porque la casa 9 tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras visiones de la vida, con nuestro sentido de la vida.
La atacante, con su propia cuadratura Luna-Plutón entre las casas 8 y 11, percibió correctamente que algo no andaba bien, pero el ego se interpuso en su percepción. Estos dudosos ayudantes son budas negros, las fuerzas oscuras, figuras engañosas con las que nos encontramos en nuestro camino hacia la iluminación. Mi clienta volvió a su casa tras la reunión, con cierto desánimo, pero después del sueño y de mucho sopesar las cosas, decidió que era tiempo de retirarse. Empezó a desconectarse de todas las situaciones políticas. Empezó a trabajar en sus propias necesidades en vez de proyectar esa ansia de trabajar en la sociedad. Desde entonces ha pasado por las necesarias transformaciones hasta llegar a un yo mucho más completo. Se ha trasladado del reino de lo social al reino de la esencia personal con mucho esfuerzo y resistencia, típico de un signo fijo en el ascendente, pero todo para bien. Esto también, yo me doy cuenta, tengo que hacer constantemente esto de volverme a mí, porque sobre todo en la sociedad que vivimos hoy, donde, por ejemplo, yo soy emprendedora, que todo nos saca de nosotros mismos, del cuerpo, ¿no? Con toda esta energía de aire que tenemos en el cielo y de fuego, que todo nos dice que accionemos en el afuera, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso personal, sí, estoy siendo mamá, atendiendo a mi hijo, atendiendo a mis clientas, a mi proyecto, a mi emprendimiento, al canal de YouTube, haciendo contenido, o estoy trabajando o estoy para otros, y me di cuenta en este tránsito, ¿no?, de cuánto me cuesta estar para mí misma. Y esto es algo que traigo porque puede pasar, y no lo asocio con con este relato que cuenta el autor, ¿no? Es esto de, en este tránsito es muy necesario que estemos en contacto con nuestro interior, buscar y propiciar esos momentos. Ya sé que la vorágine de la vida diaria, ¿no?, exige que estemos hacia afuera, haciendo, sosteniendo, que está bien, es necesario porque tenemos que vivir, pero también permitirnos habitar el proceso lo más amorosamente posible para nosotras y para nosotros, ya seas hombre o mujer, ¿no? Pero digo, es esto de prestarme atención a mí, porque si yo estoy teniendo el tránsito de Saturno por la casa 1, la historia va conmigo, tiene que ver con mi identidad. Entonces, nadie va a poder sostenerme, cuidarme como yo. Nadie. Entonces, eso empieza por casa. Es como, si yo quiero que alguien me cuide y me sostenga, bueno, primero tengo que aprender a hacerlo yo. No puedo esperar que venga de afuera, ¿no? Porque esa sería la sombra de Saturno. Entonces, acá tengo que hacerme responsable de mí, de mi vida, de mi salud, de mi economía, de mi bienestar emocional, ¿no? De todo en mi vida. Y esto requiere que yo tome decisiones que quizás me incomoden muchísimo y me desafíen muchísimo, porque en eso yo puedo sentir el rechazo del afuera y de las personas de mi vida diaria, ¿no? Y esto tiene cierta complejidad, porque me tengo que sostener ante eso. De hecho, no solo, o sea, la comunidad, a mí miles de veces me pasó, me sigue pasando, ¿no? Que quizás yo voy mutando y voy cambiando y quizás voy cambiando cosas que subo al canal, al podcast, y hay veces que los videos tienen pocas reproducciones, que ya no tienen las mismas reproducciones de antes, porque ya no hablo los mismos temas de antes, ya no soy la misma de antes, y puede ser que a la gente no le guste, o que, no sé, lo que sea, ¿no? Y uno tiene que también lidiar con eso, ¿no? Y aceptar eso, porque como dice el autor, si está pasando eso, también porque hay algo a mí que no me está gustando y quizás no sé si es esto lo que quiero hacer o lo estoy haciendo como quiero hacer, ¿no? Me lleva como a revisar eso, siempre a nosotros, llevarlo a nosotros mismos e indagar con nuestro interior para poder escuchar la voz del alma. Termino. Saturno representa el proceso de calcificación y las momias representan a su vez la persona vieja y desecada. Pero más allá de eso, yo creo que representaban un valor permanente. Ella fue conducida hasta su sí mismo arquetípico que nunca ha de morir, que contiene en sus aguas centrales la fuente de la vida. El simbolismo de Escorpio está también ligado a la muerte, y las momias tienen relación con la cultura egipcia que se desarrolló durante la era de Tauro.
El culto a la muerte fue una manifestación de la polaridad Escorpio-Tauro. En este caso, la lucha en el umbral se relaciona con los valores, la permanencia, la decadencia y la muerte. Von Franz, en Mitos de Creación, escribe: cada vez que la gente tiene que tomar una decisión muy importante o dar un paso con el que uno puede decir que depende su futuro entero, sueñan con cosas así, como la asamblea de los antepasados o la asamblea de los muertos. Expoliada por sus ancestros y liberada de la pesada carga en que se habían convertido sus responsabilidades mundanas, mi clienta fue capaz de emprender el camino hacia la integridad personal. Todo el tránsito por el cuadrante del ascendente supone una experiencia de reidentificación. El necesario ajuste durante las etapas iniciales puede resultar agotador. A pesar de su larga duración, forma parte integrante del proceso de desarrollo personal. La experiencia de encontrarse a uno mismo es precisamente la finalidad a la que se dirige esta fase. Puede haber una reacción extrema, en que la búsqueda de uno mismo se convierta en una complacencia, en la que uno esté tan atrapado en el mundo que el mundo exterior parece haber perdido su importancia. Sea cual sea el extremo que prevalezca, es un momento para mantener un contacto estrecho con la esencia del sí mismo. Cómo lleve uno este proceso dependerá, por supuesto, de las diversas cuestiones que plantee Saturno en la carta natal. Sí. Porque acá se puede oscilar entre como el aislamiento, ¿no? El retraimiento, el estar, por ejemplo, a mí me agarró en estos años como la fascinación del autoconocimiento y de embarcarme en este proceso y como alejarme de la Tierra, ¿no? No estar en la Tierra, viviendo en la Tierra, ¿no? Bueno, esto ya es más neptuniano, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como estoy en un proceso como de renacimiento y no quiero estar en contacto con otras personas. Y esto también tiene sus contras, porque se pierde como cierta lógica que nos trae Saturno, porque justamente tenés que aprender a habitar la Tierra, a vivir en la Tierra y a pensar de manera lógica, involucrarte con lo que sea que esté pasando en tu vida, aislarte. Está buenísimo para llorar, para hacer introspección, para sanarte, todo eso está buenísimo, pero también tenés que adentrarte y enfrentar y responsabilizarte por las experiencias de tu vida y tomar acción en tu vida y en tu realidad, ¿no? Porque si no, bueno, esto puede traer sus consecuencias, el de la evasión, ¿no? En esta fase en que las consecuencias del rechazo llamadas se hacen evidentes, si uno rechaza alejarse de las viejas costumbres o de los modelos socialmente impuestos cuando Saturno está emplazado en el medio cielo, posteriormente en la fase del descenso, cuando Saturno transita por el ascendente, uno puede sentirse particularmente desorientado. Por ejemplo, el hecho de que Saturno cruce el ascendente en la carta de una persona, en que al mismo tiempo Plutón está opuesto por tránsito a la Luna en la casa 4, dará como resultado una experiencia distinta a la de la otra persona, en cuya carta Saturno cruza el ascendente, pero en la que Plutón por tránsito forma una conjunción con el Marte natal en la casa 9. Ambas personas están experimentando la presencia de la sombra y encontrándose a sí mismas de una forma nueva. Ambas están sufriendo una crisis de identidad y una pérdida del ego, al mismo tiempo que las fuerzas que combaten son poco familiares y sin embargo extrañamente íntimas. Y ambas, naturalmente, están pasando por la lucha en el umbral. Ambas experimentan un deseo intenso de seguir aferrados a la vieja persona y todos sus atributos, incluidas relaciones, profesiones y estilos de vida. A lo que deben percatarse es que el cambio ya se ha realizado y que ahora la tarea es reconocer el propósito de esta pérdida de identidad. El inconsciente ha hecho ya su trabajo, consistente en desintegrar la persona vieja e ineficaz. Ambas personas pueden ser alertadas de ello por circunstancias tales como la ruptura de una relación que se ha estancado o el despido de un trabajo que no es útil para el nuevo propósito en la vida, o el ataque personal de un oponente. Las fuerzas enemigas huelen una identidad débil sostenida por una persona falsa.
Ofrecemos flancos abiertos al ataque debido a nuestra propia incertidumbre personal. Puede que no nos demos cuenta en ese momento, pero cualquier ataque importante es una señal exteriorizada de la psique de que no somos quienes parecemos ser y que de alguna manera nos hemos perdido en el camino a nuestro yo superior. El ataque no tiene por qué ser necesariamente físico, puede igualmente afectar a nuestras ideas políticas, nuestras emociones o ser personal, como ocurriría en el ejemplo anterior de la persona con el ascendente, de la mujer, del trabajo. Una vez más, el entorno actúa como un espejo de un estado interior. Para tener en cuenta, ¿no? Tremendo. Volviendo a nuestros ejemplos, ambas personas están en la fase del descenso o lucha en el umbral. Saturno transitando por el ascendente. Pero ¿qué es lo que se enfatiza en otras áreas significativas de su vida vistas a través del horóscopo? Al hombre que está pasando por la oposición de Plutón a la Luna en su casa 4, se le exige que llegue a un acuerdo con un antiguo complejo materno, manifestado en sus relaciones con las mujeres. Fiel a uno de los rasgos más característicos de su ascendente Capricornio, se resistió repetidas veces al cambio y a la transformación, aunque secretamente lo anhelaba. Su miedo al cambio y su profundamente asentada inseguridad en las relaciones y su enorme apego al arquetipo de la Gran Madre, Luna en la casa 4 en Tauro, dio como resultado un matrimonio de larga duración, salpicado de numerosos episodios extramaritales clandestinos. La Luna en Tauro, en la casa 4, expresa su anhelo de retornar al útero, a la madre, y explica, en parte, sus numerosas relaciones. Para un hombre el sexo es un intento de volver al útero tan cerca como sea posible. Cuando Plutón formó la oposición a la Luna en Tauro, coincidiendo con el tránsito de Saturno sobre el ascendente, sufrió una transformación muy significativa y se sometió voluntariamente a terapia, intentando cambiar las viejas pautas. Parte de su miedo está relacionado con lo que piensan los demás. Además, en gran medida su resistencia está directamente relacionada con su fidelidad absoluta a los modelos establecidos por su poderosa familia y por las costumbres convencionales de su sociedad. Desgraciadamente se adhirió a los valores de su conservadora familia, pero, como nativo de Acuario, no estaba seguro de su propósito solar. La familia habla de valores, vive en un mundo de reglas estrictas y dice lo que le quiere, pero los hechos dicen exactamente lo contrario. Ellos solo le quieren si él acepta vivir bajo sus normas y cualquier otra opción es inaceptable. Por tanto, exteriormente ha vivido según las reglas, pero por dentro se las ha arreglado para perseguir sus sueños y fantasías. No obstante, cuando Saturno transitó sobre su ascendente, demostró que la doble vida que llevó hasta ese momento era imposible de mantener. La situación se volvió crítica por no haber sido reconocida en su momento. He aquí un buen ejemplo de rechazo de la llamada. Pues, aunque el deseo de liberarse de ese matrimonio acabó en una separación temporal cuando Saturno transitaba sobre su medio cielo, la llamada a la aventura, él volvió con su mujer, libre ya de la inseguridad y del miedo. De hecho, durante el tránsito de Saturno sobre el ascendente, él comentó que la insatisfacción con su estilo de vida había empezado a sentirla 14 años antes, justo cuando Saturno transitaba por su descendente, que es la casa 7, la casa de la pareja. Las necesidades de ambos miembros de la pareja en cuanto a la relación fueron suprimidas o no reconocidas. Naturalmente, la creciente presión y el volcánico estado de las cosas que se creó cuando Urano, representado por este hombre, rechazó el nacimiento de sus monstruos, explotó cuando Saturno emitió otra llamada al cruzar el ascendente. El matrimonio se disolvió finalmente por mutuo consenso y empezó así una nueva fase para cada uno de ellos. Así pues, se supone que esta particular etapa de su viaje heroico en la que uno se redefine a sí mismo, tránsito de Saturno por el cuadrante del ascendente, la casa 1, tiene lugar en el área específicamente indicada, como es el ambiente doméstico, con temas complementarios como las mujeres, el alimento, la integridad y la responsabilidad social. Su amartya, con el Saturno natal en Tauro, las necesidades de seguridad se resaltan aún más cuando el emplazamiento de Saturno en casa 4 nos habla de el hambre devoradora de cuidados y amor cuya carencia se siente y de su sustitución por seguridad material. Falta también el amor, pero esa carencia es astutamente sustituida por el dinero y la herencia.
Por lo tanto, en esta carta la imperfección fatal, esa debilidad inherente al ser humano, está relacionada con la acumulación. Esto es muy taurino. Acumulación de seguridad y de negación de la libertad. La acumulación es una espada de doble filo, pues a menudo nos quedamos enganchados a las mismas cosas que amasamos y devoramos. Lo que creemos que es seguridad rápidamente se convierte en una cárcel. Totalmente. Es larguísimo. Hay un montón de ejemplos más. A ver. Casa 1. El autodescubrimiento. La lucha en el umbral ya ha terminado, pero el proceso que se ha iniciado es el de quebrar del dominio del ego sobre la persona justo acaba de empezar. Todo el tiempo que Saturno permanezca en la casa 1 será, en retrospectiva, el momento en que las piezas dispersas de la identidad serán vueltas a combinar selectivamente para establecer una nueva imagen. Este proceso debería ser bastante lento debido a que la reidentificación necesita ser correcta y apropiada. No tendría sentido establecer una nueva identidad en unos fundamentos vacilantes. Los textos antiguos decían que el descenso de Saturno a la casa 1 iniciaría un tiempo de oscuridad personal. Claramente esto no es siempre tan literal. Si bien la relación de uno con su sí mismo podría definirse como oscura de algún modo, dado que el ego está todavía reuniendo material, lo que normalmente uno piensa respecto de su sí mismo es que aún no está formado. A menudo sigue sin estar claro quiénes somos mientras Saturno transita por la casa 1. Lo que pudimos haber perdido en la batalla y hemos llevado hasta la muerte, como sugiere Campbell, puede que demuestre ser la bendición, especialmente si la muerte implica despojarse de una falsa persona. La casa 1 es nuestro instinto de supervivencia y cuando Saturno pasa tiempo en ella nos descubrimos volviendo a los viejos mecanismos de protección. Si el tránsito sobre el ascendente ha sido particularmente debilitante o ha provocado un cambio dramático, entonces la travesía de Saturno por la casa 1 conllevará una especie de rehabilitación. Uno gana una enorme cantidad de percepción respecto de pautas de comportamiento y rasgos de la personalidad. El nivel de conciencia de uno mismo es elevado, lo que puede plantear dificultades o facilitar el acceso a un mayor poder. Ser muy consciente de cómo se percibe la propia presencia es una ventaja, pero solo si detrás hay una autoestima robusta. Lo más probable es que Saturno haya dejado algunas cicatrices que necesitan de curación. Por tanto, es aún un tiempo de introspección e introversión. Se han plantado, no obstante, las semillas de la ambición y los nuevos comienzos en esta etapa serán más gratificantes en lo personal de lo que nunca antes fueron, a tal punto que la propia satisfacción y recompensa está asegurada. Es probable que uno sienta que lleva las riendas de su vida y que sea menos dependiente del apoyo de los demás, especialmente a medida que Saturno va atravesando el resto del cuadrante. Este tránsito inicia el ciclo de 14 años en el que se desarrollan los activos y las vanías personales, por lo que encaja bien con volverse un tanto egoísta respecto de la fijación de metas y aspiraciones. Durante los 14 años anteriores, uno se ha esforzado en ganar terreno en los dominios de lo social. Ahora es momento de desarrollar la fortaleza interior. Me he percatado de cambios dramáticos en la imagen de la gente cuando Saturno ha transitado por su casa 1. Existe una tendencia en estos días New Age a subestimar la importancia de la reorganización exterior, los cambios de ropa, el estilo de vida, la apariencia personal y así. Pero son indicadores de que hay profundos mecanismos en acción. Tuve una vez el caso de una mujer que era profundamente infeliz con su vida afectiva, que experimentó un nada característico aumento de peso cuando Saturno transitó por su ascendente en Virgo y se mantuvo con sobrepeso todo el tiempo que duró el tránsito. Cuando Saturno finalmente entró en la casa 2, ella se dio cuenta de cuál era el problema. Había traducido la pérdida de energía y el hambre espiritual y emocional en hambre física. Saturno no es un planeta famoso precisamente por su tendencia a provocar sobrepeso. Ese terreno pertenece generalmente a Júpiter. Pero sabemos que Saturno es un devorador. Puede devorar la energía de uno hasta el agotamiento y dejarle sintiéndose profundamente desnutrido hasta el punto de la inanición. Sí.
Aumentos y pérdidas extremas de peso no son infrecuentes durante este tránsito. Uno debe encontrar antídotos creativos para combatir la inanición espiritual durante este tránsito por la casa 1. El alimento físico y espiritual es un menú difícil de encontrar ya cocinado. Por lo tanto, el único recurso es volver la mirada sobre nuestros propios recursos internos para encontrar apoyo. Consustancial a esta importante etapa es el potencial para levantar sistemas defensivos alrededor de uno, disuadiendo a los demás de ofrecer calidez e intimidad. Aprender que ser vulnerable no va necesariamente de la mano de la debilidad es una de las lecciones más significativas de la travesía de Saturno a través de la casa 1. Nuestros héroes místicos también sufrieron transformaciones en su persona, cada uno a su manera, pero todos igualmente comprometidos con la senda trazada ante ellos. Esto, bueno, es tremendo, algo les conté ya que con este tránsito muy cerquita ya de mi ascendente, pasado de mi ascendente, tuve una fuerte muerte del ego con esto de que yo podía sola y que iba a enfrentar lo que me estaba pasando sola, ¿no? Y tuve que aceptar que necesito ayuda y que no puedo sola con todo, y tuve que aceptar esto, ¿no? De que el ser vulnerable no tiene que ver con la debilidad, que al contrario, que ser vulnerable habla de tener una gran capacidad de fortaleza, porque hay que tener mucha fortaleza para pedir ayuda a alguien, ¿sí? Así que bueno, eso también es algo que activa este tránsito por la casa 1. Y acá el autor cuenta un ejemplo que habla de los héroes míticos y dice: Teseo llegó a Creta, pero no como príncipe, sino como ofrenda sacrificial. En esta etapa su identidad como príncipe ha quedado totalmente erosionada, sin esperanza de poder restaurarla en la misma forma. Alcanzó el punto de no retorno y ahora debe perseguir un destino incierto. La meta, matar al Minotauro, seguía siendo la más importante de su conciencia, pero la manera en que iba a dar cumplimiento a ese acto todavía estaba por verse. Demeter se retiró del colegio de los Olímpicos y se disfrazó deliberadamente de anciana, lo que proporcionó el necesario anonimato para pasar por la consiguiente transformación. Esta ocupación corresponde esencialmente a nuestras propias maquinaciones dirigidas a retener al menos un pedazo de identidad mientras pasamos por un proceso inconsciente. Demeter era consciente de los problemas de Perséfone en ese momento, pero no tenía control ni la información real alguna. Adaptó conscientemente una persona temporal que le permitió entrar de incógnito en la ciudad de Eleusis. Perséfone, mientras tanto, permanecía en una situación incierta y desconocida en el inframundo, una víctima de la muerte perdida para el mundo. Demeter, seriamente amenazada y despojada de su hija, ocupó su tiempo esperando pasar a la fase siguiente. Todas estas experiencias que cuentan de la mitología nos ayudan a nosotros a conectar con esos arquetipos de conciencia y usarlos a nuestro favor, emplearlos en nuestra vida, ¿sí? Usar sabiamente esta energía que nos da este tránsito, porque Saturno tiene que ver con nuestro maestro interior, con nuestra sabiduría. Como todas las casas cardinales, la casa 1 supone adentrarse sin seguridad ninguna en circunstancias nuevas. La natural inseguridad implícita en la casa 1 se amplifica por el tránsito de Saturno orientado al yo. Si bien la casa 10 es el lugar en el que estamos más expuestos públicamente, en el medio cielo, el ascendente es el emplazamiento en que somos más vulnerables y más conscientes de esa vulnerabilidad. Es el lugar desde el cual vemos el mundo tal y como fue grabado en nuestra psique por primera vez. Todos los tránsitos sobre la casa 1 refuerzan esa visión del mundo, pero Saturno replantea por entero el proceso de iniciación. Mientras Saturno permanece en la casa 1, renegociamos nuestro contrato terrenal. La casa 1 parece presentar una contradicción en sus términos. Se halla en el hemisferio del inconsciente, si bien es la casa de la conciencia de uno mismo. Este conflicto aparente ilustra hasta qué punto actuamos normalmente de forma inconsciente.
Las pautas de comportamiento y los rasgos de la personalidad son mucho más que una imagen creada por uno mismo. Corrientes subterráneas, agenda oculta, vibraciones, el repertorio completo de agentes inconscientes comprendidos en nuestra persona. La energía que irradiamos, las maneras que subrayan cómo nos presentamos a nosotros mismos son de hecho más poderosas que cualquier trinchera que pretendamos construir alrededor de esos factores inconscientes. Cuando Saturno entra por primera vez en esta casa, hemos sido reducidos ya a corrientes subterráneas, con una mínima falsedad externa que enmascara apenas nuestro yo inconsciente. Los beneficios de la reducción a nuestros elementos básicos son múltiples. Hay una actitud de ¿a quién le importa?, lo que permite el flujo libre de nueva energía saliendo a la superficie. Estamos más abiertos y vulnerables, lo que da a los que cuidan de nosotros la oportunidad de ayudar y dar apoyo. La búsqueda de uno mismo, que ha procedido a esta fase, si todo ha ido bien, ha hecho más profundo el compromiso con la vida tal y como ésta se presenta, no tal y como hemos fantaseado con ella. Y la sensación de que las cosas están en manos de los dioses invita a estos a participar, o mejor dicho, activa a los dioses interiores. La función intuitiva está en un nivel elevado durante todo el tránsito por el cuadrante, pero nunca tanto como en esta etapa inicial. El acto heroico en este momento es permanecer firmemente independiente, confiando uno en su naturaleza esencial y su proceso natural. El tránsito no excluye las relaciones, pero suele indicar que las relaciones formadas o mantenidas más allá de la inseguridad llegarán a su fin. En las últimas etapas del tránsito de Saturno por la casa 1 se espera que uno no haya vuelto a sus antiguas formas y maneras. Mi inconsciente. El desmembramiento que tiene lugar en la primera etapa, el corte de los apéndices de la persona tan conocida hasta entonces, representó una prueba de la casa 1. Dicha prueba ha podido ser tan debilitante que crea una tendencia a agarrarse a lo primero que parece sólido, viable, fácil o conocido. Es importante resistir la tentación de recaer en las viejas pautas debido a que éstas echarán raíces profundas en la casa 2. Las opciones que se presenten en la casa 1 son muchas y diversas, lo que indica lo versátil que es el inconsciente y lo potencialmente rica que puede ser la vida. De nuevo, agarrarse a la primera oportunidad que parezca sólida no siempre es lo mejor. Todas las opciones que se presenten deben ser examinadas en cuanto a su permanencia y longevidad. Otear siempre el horizonte y ser selectivo y conservador dará como resultado una mayor sensación de autogestión y control de la propia vida. El autodescubrimiento de la etapa en la casa 1 conduce a la casa 2, en la que el ego lentamente comienza a manifestarse de nuevas maneras. ¡Wow! ¿No? Tremendo. Yo les voy a decir algo para concluir, que me acabo de dar cuenta mientras leo esto. Fíjense y observen si no hay alguna experiencia de vida que se está repitiendo en su vida. Algún patrón de comportamiento, alguna experiencia vincular y algo que está vinculado con el pasado. Porque incluso personas del pasado también que vuelven en vínculos del pasado, amores del pasado, que parece que puede ser que cambie el vínculo, pero como dice el autor, fíjense de que eso realmente haya cambiado, o la persona haya cambiado, o el vínculo haya cambiado, porque como hay cierta tendencia a resistirnos a la nueva identidad, puede ser que vengan experiencias como conocidas o familiares para nosotros, o personas que representan eso, y nos hacen como estancarnos y de quedarnos fijos en esa identidad vieja, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, creo que nada más les compartí, les leí mucho de este autor, pero me encanta y espero que les sirva. Este es un tránsito sumamente complejo y les voy a decir la verdad, ¿no? Como yo lo siento, como arduo, difícil, duro, tenaz por momentos, pero cuando nos sintamos perdidos,
sabemos que la receta mágica es ir hacia adentro, volver al centro, refugiarnos en nosotros mismos y buscar mucho esta autogestación emocional y este autocontrol y buscar en esa sabiduría que hay dentro de nosotros. Esa va a ser la brújula que nos va a guiar en este camino cuando estamos caminando como a ciegas, porque todavía no sabemos bien quiénes estamos queriendo ser. Les quiero sumar algo para que ustedes hagan su propia autointerpretación. Independientemente de donde esté Saturno por la casa, ¿no? Supongamos que ustedes están viendo este video, tienen el tránsito de Saturno en la casa 1 y actualmente Saturno está por ingresar a los 0 grados de Aries y vamos a tener 3 años este tránsito de Saturno por este signo. Entonces van a tener que también ustedes laborar en las cualidades energéticas y las características del signo de Aries. Entonces, si tengo el tránsito de Saturno en la casa 1, que es análogo a la casa de Aries, al signo de Aries, entonces esto va a estar potenciado. Todo lo ariano, la vida durante estos 3 años me va a exigir que conecte con mi deseo, que me arriesgue, que emprenda, que cree, que inicie, que arranque, ¿sí? Que siga mis impulsos. Y sobre todo, no se trata tanto de hacer por hacer, sino que se trata de seguir al instinto sublimal, ¿no? Que está conectado con el deseo, con la llama de nuestro fuego interior, para tomar dirección, para poder crear en los próximos años, ¿sí? Por ejemplo, si vos ves este video y Saturno ya está en Tauro, ¿qué vas a tener que elaborar? Las características taurinas, ¿sí? La materia, la materialización, la manera en que vos te conectás con tu vida en la tierra, cómo generas dinero, de qué manera administras el dinero, cómo son los gastos que haces, qué conexión y qué vínculo tenés con el dinero, cuál es tu valorización personal, de qué manera conectás con el placer, con el goce, con el disfrute. Y hay algo de todo eso que mientras Saturno pasa por ese signo, vas a tener que estar trabajando en vos, ¿sí? Saturno te va a pedir una evaluación de esas cualidades para que vos las integres en vos y puedan evolucionar en una más alta versión, porque todos tenemos los 12 signos del zodíaco dentro. El asunto es que nos polarizamos, ¿no? En distintas escalas, distintos matices de esa energía y normalmente usamos la frecuencia baja. Entonces la idea de los tránsitos alrededor de nuestro mapa natal tienen que ver con contactar con nuestra verdadera esencia, con nuestra evolución, con la expansión de la conciencia. Y ese Saturno de tránsito está intrínsecamente ligado y está laborando en pos de que evolucione tu Saturno natal, ¿sí? Y de que vos puedas contactar con la luz y la sabiduría de tu Saturno natal. Bueno, hasta aquí. Espero que esto les sirva para que puedan hacer su propia interpretación. Un beso.